El 28 de diciembre del 2023, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia revocó la sentencia que había dictado en el 2017, en la que decía que la reelección era un derecho humano y por lo tanto no podía ser limitado y Evo Morales podía presentarse a la reelección. Hoy eso se revocó y Evo Morales quedó inhabilitado para presentarse en el 2025, lo cual generó una crisis política en Bolivia que vamos a ver en este video. Soy Facundo Jurisic, estoy acá a mi derecha con Isra Albornoz Molinari. Y bueno, esta es la 95ª reunión de la Mesa del Caos, ¿o no, Isra? Sí. Y bueno, básicamente... Ya estamos llegando al 100. Ya estamos llegando al 100, sí. Tenemos que hacer un especial en el 100. Sí, eso lo pensé el otro día, dije, algo va a haber que hacer. Algo hay que hacer. Va a haber que hablarlo, sí. Pero bueno, básicamente, ¿cómo fue esto? Por ver algo de historia, Evo Morales gobierna Bolivia desde el 2005, si no me equivoco, o desde el 2006. Uno de esos años, si querés buscarlo mientras. Pero bueno, más adelante, no, más adelante de 2005. 2005 fue la época del ALCA. Bueno, él no era presidente. Bueno, 2006 entonces, 2006 estoy seguro. Y bueno, básicamente lo gobernó Bolivia justamente desde el 2006 hasta el 2019. 2006, ¿no? Sí, desde el 22 de enero de 2006 hasta el 10 de noviembre de 2019. Ahí está, por 13 años, casi 14 podríamos decir. Y bueno, en ese tiempo tuvo 3 mandatos y al final de su primer mandato reformó la Constitución, ¿no? Entonces, bueno, solo se permitían 2 mandatos, pero en su momento dijo que, bueno, que como reformó la Constitución, técnicamente era otro país, entonces el primer mandato no contaba. Claro. Entonces, bueno... Eso lo tenía que decir la Corte. Claro, sí, lo dijo la Corte. Claro. La Corte obviamente que tenía cierta influencia, ¿no? Pero bueno, entonces, nada, tuvo sus 3 mandatos y cuando se quería presentar al 4º mandato para las elecciones del 2019, obviamente ya era medio difícil usar esa excusa de vuelta, entonces hizo un plebiscito para justamente ver si se podía reformar la Constitución para permitir un 4º mandato. Y ese plebiscito fue en el 2016 y ganó el no, el que no se permitía un 4º mandato. Sí, me acuerdo. Sí. Por el 51% de los votos. Entonces, bueno, ahí Evo Morales analizó qué estrategia seguir y se le ocurrió usar su influencia en la Corte Suprema para hacer una reinterpretación de la Constitución y decir que el artículo que limitaba los mandatos era inconstitucional. ¿Por qué? Porque se basaron en una opinión supuestamente, o sea, en una interpretación más bien del Pacto de San José de Costa Rica, que tenía jerarquía mayor a la Constitución boliviana. Es mayor ahí, los tratados internacionales. Sí, serían mayores o iguales a la derechos humanos. De derechos humanos, sí. Sí, mayores a la Constitución. Sí. Sí. Entonces, acá tienen la misma jerarquía, ¿no? Claro, acá es la misma jerarquía, no mayor. Son parte de la Constitución. Así directamente se entiende como parte de la Constitución. Claro. Y bueno, se interpretó que en ese pacto de San José de Costa Rica, que decía que la elección a un cargo era un derecho humano. Sí. Por lo tanto, el artículo que limitaba la reelección era inconstitucional porque no se pueden limitar los derechos humanos. Sí. Entonces, bueno, con esa interpretación Evo Morales agradeció a la Corte y dijo que podía presentarse un 4º mandato, ¿no? Agradeció a la Corte, sí. Entonces, bueno, eso fue más o menos la historia. En el 2019, Evo Morales gana las elecciones de una manera bastante polémica porque iba ganando por muy escaso margen, lo cual iba a forzar una segunda vuelta. Sí. Y se esperaba que en la segunda vuelta iba a perder Evo Morales. Entonces, ya llegando casi a la madrugada, ¿no? Pasada la medianoche, inesperadamente se corta la luz en todos los sistemas electorales. Sí. Y después vuelve unas horas después y da a Evo Morales varios puntos arriba. Sí. Y eso le iba a permitir ganar en primera vuelta sin tener que ir al balotaje. Entonces, bueno, después de eso se subían toda una serie de acusaciones de fraude, ¿no? Y hay varios organismos internacionales que dicen que el proceso electoral, que no fue seguro, que pudo haber hecho fraude, ¿no? Que no se cumplieron todos los requisitos. Y bueno, Evo Morales obviamente dice que es mentira, pero eso te genera toda una crisis política. Hubo una serie de manifestaciones y finalmente Evo Morales se va del país, renuncia. O sea, primero renuncia, después se va, ¿no? Y asume... Dicen que lo renunciaron. Claro, que y ahí se da la marcha, ¿no? De los sectores, podemos decir, derechistas, no sé si... Sí, conservadores, vamos a decirle. Sí. Desde Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Claro, y que ahí con todas esas manifestaciones Evo Morales dice que renuncia para pacificar la sociedad. También porque ya ve que es inviable seguir gobernando porque era ya imposible gobernar eso. Sí, y ahí dicen que hubo golpe. Claro, y acá están las dos versiones, ¿no? La versión de la derecha boliviana, que dice que se paró el fraude, ¿no? Y que de ahí se salvó la república. Y la versión de... La derecha latinoamericana, diría incluso.
Bueno, sí, en Porque hablan Latinoamérica. afuera de Bolivia, dicen, no, pero fue un golpe en Bolivia. Sí, podemos decir la derecha en general En de España también, de los Latinoamérica. zurditos de España también dicen, fue un golpe en España. Claro, y la izquierda. En España, en Bolivia, perdón. Sí, y la izquierda boliviana, y sí, en general hispanoamericana, ¿no? Ujú. Dice que bueno, que eso fue un golpe de Estado, ¿no? Ujú. Y que se sacó la voluntad del pueblo que había votado a Evo. Ujú. Entonces, básicamente, esa es la historia. De ahí asume Jeanine Áñez, por muy poco tiempo, asume por menos de un año, si no me equivoco. Porque ya en el 2020... Tenía que llamar a elecciones en meses. Claro, tenía supuestamente. que llamar a elecciones creo que para marzo, y justo pasó la pandemia en el pandemia. medio. Entonces se alargó un poco, y finalmente las elecciones fueron el 18 de octubre del 2020. Sí. Y estamos hablando que Jeanine Áñez asumió, si no me equivoco, en noviembre del 2020. Con lo cual, bueno, duró menos de un año el gobierno de Jeanine Áñez. Y en esas elecciones de octubre del 2020 ganó uno que se decía que era el... Sí, era el FIL de Evo Morales, ¿no? El candidato de Evo. El candidato de Evo. Del MAS. Del MAS, el partido de Evo, el Movimiento al Socialismo, Ajá. ¿no? El MAS. Sí. Que es justamente Luis Arce. Que no solo había sido candidato de ¿Cuánto Evo ganó? 55. con 55% de los 55%, votos. y la oposición estaba dividida, porque no fue 45 todo el resto. No, estaba dividida. Ajá. Carlos Mesa sacó 32% y los otros candidatos no me acuerdo, pero sí estaban Ujú. divididos. Y el tema es que Luis Arce no fue alguien menor en el gobierno de Evo, sino que fue su ministro de su ministro de Economía Ujú. durante casi todo Sí. su mandato. Desde el 2006, Creo que lo habíamos visto, ¿no? sí, ya lo habíamos Ya lo habíamos comentado. visto. Por repasar, desde el 2006 hasta el 2017 fue ministro de Economía. Y después en el 2017 se retiró, pero no por diferencias políticas, sino porque tenía cáncer de riñón. Sí. Y tenía que tratarse fuera del país. Sí. Entonces, bueno, ahí estuvo tratándose y en el 2019 volvió Luis Arce. Y bueno, se quedó hasta que renunció Evo y fue toda esta cuestión del fraude, del golpe, ¿no? Depende de qué punto de vista. Entonces no es que es alguien que era del partido, pero que estaba ahí, era alguien importante en el gobierno de Evo, ¿no? Ujú. Su ministro de Economía de prácticamente todo su gobierno. Ujú. Y bueno, fue de candidato en el 2020 y se decía que iba a ser básicamente, que iba a hacer todo lo que le decía Evo Morales. Esa era como la percepción que se Sí, tenía. era el Alberto de Cristina. Ujú. Sí, era como acá hubiera sido Alberto Fernández. Lo que pasa es que O Luis... fue tal vez. Alberto Fernández dice que era él el que hizo todo. Que él no era títere de nadie, Claro. que él tomaba todas las decisiones y que la lapicera la tenía él. Ujú. Sí, es cierto. Aunque, no sé, Luis Arce yo veo que tiene más autonomía que Alberto. Aunque sea lo demuestra, Sí. ¿no? Por ahí Alberto tuvo esa autonomía, pero nunca la mostró en público. Tratado del partido, Alberto. Más que Claro. nada. En cambio, Luis Arce sí que tuvo incluso más peleas públicas, Ujú. incluso peleándose públicamente con Morales, hasta el punto de que hoy en día Morales públicamente no le dice que es un traidor, que se vendió a la derecha y al imperio norteamericano. Ujú. Y Arce dice que Morales que ya quedó en otra época, que no entiende la política de ahora, ¿no? Ujú. Entonces ya tienen incluso peleas públicas. Y bueno, en este sentido, se firmó este fallo ya de 3 años de gobierno que lleva Arce, que básicamente se firmó el fallo este, que le inhabilita a Evo la reelección para el 2025. Que es un fallo importante porque hace unos meses, en octubre, se había dado el Congreso del MAS. Sí. Y en ese Congreso del MAS había distintas organizaciones, pero no todas. O sea, hubo una serie de organizaciones porque el MAS está compuesto por organizaciones sociales, ¿no? Sí, Y- como acá, ¿no? Como una especie Sí, parecido. de... No peronismo. Claro, pero parecido, pero ¿con Está- qué diferencia? Ajá. Que acá el candidato se vota en las PASO, ¿no? Lo vota la gente. Sí. En cambio, en el MAS, cada organización del partido lleva a su delegado y se elige entre los delegados el candidato. Sí. Me hace acordar un poco al caso argentino, más que nada al PAN. En el Ujú. sentido de que no era un partido político, el Partido Autonomista Nacional, allá por el siglo XIX. Sí. Si no saben, búsquenlo. Ujú. El PAN en Argentina. PAN. Sí. Que no era un partido político nacional, era una alianza de partidos políticos provinciales y diferentes sectores, diferentes corporaciones, porque recordemos que era más la representación corporativa que la representación política a través del partido. Ujú. Y bueno, era una alianza y que hacían la alianza para gobernar y elegían la presidencia, ¿no? Que recordemos que en aquella época se entendía que era la época del fraude electoral, ¿no? Donde el voto era universal, ¿sí? Masculino, pero no era secreto.
¿no? Sí. Y que terminaban haciendo fraude en el mecanismo. Pero bueno, no era un partido el PAN, sino que era una especie de alianzas, ¿no? De diferentes regiones de Argentina. No, pero bueno, el MAS no es tan así. Pero bueno, en ese porque... sentido se entiende que no es una cosa verticalista, jerárquica como un partido, ¿no? No es necesariamente de arriba hacia abajo. Ajá. Pero las organizaciones tampoco es que sean tan por regiones, sino más bien, en parte a veces son por regiones, pero también por sectores económicos. Claro, bolivianos. O sea, claro, no tiene la dimensión de Argentina. Y además las organizaciones tienen cierto liderazgo de arriba abajo. O sea, Evo Morales es el presidente del MAS. Sí. Y tiene cierta impronta, ¿no? Que le da a las organizaciones de abajo. Sí. Bueno, en el PAN en cierto momento también hubo una época con el roquismo. Pero bueno, el tema es que todas estas organizaciones siempre respondieron a Evo Morales. O sea, no es que era algo de abajo hacia arriba democrático. Pero se partió ahora justamente en octubre, porque Arce, a lo largo de todos estos años, fue de a poco llevándose a algunas organizaciones, ¿no? Aunque siempre en minoría, nunca pudo llegar a cooptar el partido. Y el tema es que, bueno, que en octubre se hicieron este congreso partidario y Arce no participó, ni tampoco su vicepresidente, ni tampoco las organizaciones ligadas a Arce, porque denunciaron que estaban mal representados y que el reglamento del congreso estaba hecho para beneficiar a las organizaciones que respondían a Evo Morales, ¿no? Entonces, bueno, no participó, pero a Evo Morales obviamente no le importó. Fue el congreso, se hizo que todos lo votaran a él y quedó consagrado como único candidato del MAS para el 2025. Entonces, bueno, eso quedó ahí y Arce dijo que eso era ilegítimo, que iba a haber que buscar una solución a eso, ¿no? Y poco después el Tribunal Supremo Electoral, que se llama, anuló ese congreso del MAS y dijo que se tiene que realizar otro con reglas más democráticas. Sí. Entonces, bueno, ahí Evo Morales ya empezó a decir que lo estaban proscribiendo, ¿no? Que no lo dejaban. Y bueno, eso quedó ahí, por ahora quedaba sin resolver, nadie sabía cómo se iba a elegir el candidato del MAS. Hasta que llegó esta sentencia de diciembre que directamente dice que Evo Morales no se puede presentar a las elecciones. Y ahora incluso hay gente del MAS que dice, bueno, ahora sí podemos hacer el congreso porque Evo Morales ya no se puede presentar. Entonces hay una división bastante fuerte y lo que dicen es que esta sentencia del Tribunal Supremo Electoral que tuvo también influencia de Arce, ¿no? O sea que podemos decir que Arce controla la justicia. Y hasta cierto punto. Esto incluso lo denuncian todos en Bolivia. O sea, lo denuncia la oposición de derecha y también lo denuncia Evo Morales. A ver, pero antes Evo Morales era el que manejaba la justicia, ¿no? El que le interpretaba todo para que sea presidente. Acá lo que vemos es una falta de división de poderes. No hay una república. Claro, porque ahora cualquiera que sea presidente es el que maneja la justicia, ¿no? Es que ahora vamos a ir a cómo funciona el poder judicial en Bolivia, que es muy interesante. Sí. Pero bueno, primero por dar algunos datos de este fallo. Para empezar, el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene 9 miembros, ¿no? Ahora, este fallo... Hay un Tribunal Constitucional Plurinacional, que es un organismo que viene de la Constitución de cuando se constituyó la República Plurinacional de Bolivia, que no se llamaba así antes de Evo. No, por eso. Todos estos organismos son de la Constitución que hizo Evo. Ajá. Porque, o sea, Evo hizo la nueva Constitución y todas las instituciones bolivianas las hizo Evo Morales como a él le parecía. Claro, incluso el nombre del país, porque se llamaba República de Bolivia, no República Plurinacional de Bolivia. Y ahora creo que ni siquiera es República, es Estado Plurinacional de Bolivia. Estado, perdón, es verdad. Estado Plurinacional de Bolivia, sí. Sí. Pero bueno, el tema es que este tribunal tiene 9 jueces y de esos 9 jueces solo 2 firmaron el fallo. Pero ¿cuál es el tema? Que el sistema está hecho de tal manera que con que lo firmen solo 2, el fallo ya es válido. Ya está. ¿Por qué? Porque el tribunal está dividido, con estos 9 jueces tiene un presidente, ¿no? Y quedan 8 jueces más, y esos 8 jueces están divididos en 4 salas distintas. Y cada sala tiene 2 jueces, ¿no? Y el tema es que cada sala se dedica como a un tema distinto. Entonces, bueno, dependiendo del tema del fallo va a una sala u otra. Y con que lo firmen los 2 jueces de esa sala, ya el fallo es válido como si estuviera con todo el tribunal. Es parecido a los DNU con el Congreso, ¿no? Que una pequeña aprobación ya está. Sí, no sé si los DNU porque trata sentencias, fallos, no tratan decretos del presidente. Pero la lógica de ese sentido, que pasen. Sí, como la ley de Kirchner, que pase. Sí, que sea difícil de bloquear, ¿no? Que, no como acá, o como, bueno, en cualquier país con división de poderes realmente, ¿no? Que necesitas la mayoría de la corte. Entonces, bueno, así funciona, lo cual ya de por sí es raro. Y ya este fallo ya es inapelable, ya con estas 2 firmas no se puede apelar a una instancia superior. Y después lo otro raro de esto, que también lo denuncia Evo Morales, y que bueno, tiene razón en cierto sentido, es que esta sentencia
en realidad es un amparo que presentó un funcionario del Ministerio de Justicia. Y que presentó un amparo sobre libertad de expresión, porque la habían censurado por una cosa, y también sobre la elección de los jueces en el Poder Judicial. Y a partir de ese amparo, bueno, fue escalando el fallo, y el tribunal aprovechó para meter una consideración y dice, bueno, adicional a esto, consideramos que la reelección indefinida es inconstitucional. Entonces también no es como acá que los fallos tienen que atenerse a la circunstancia de nada, del caso concreto. El caso concreto, no decir otra cosa que no tiene nada que ver. Claro, allá no, allá es como que, bueno, supuestamente es del caso concreto, pero le pueden meter su opinión de distintas cosas y bueno, pasa. Entonces, es un procedimiento raro, tiene razón, lo cual no quiere decir que sea cierto, porque efectivamente creo que la Constitución de Bolivia es bastante clara, ¿no? O sea, una interpretación cierta, pero bueno, metida de una manera bastante extraña. ¿Y por qué digo? Porque, bueno, el artículo 168 de la Constitución de Bolivia creo que no deja lugar a interpretación. Que dice, a ver, el periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de 5 años y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. O sea, creo que es bastante obvio. Sí, es bastante concreto. Entonces, bueno, eso por un lugar. Después, por otro lugar del sistema judicial, el tema es que hay como 2 Cortes Supremas también. Cosa que no... Encima. Claro, sí, cosa que no terminé de entender del todo, pero tenés el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo de Justicia. Y por lo que entendí un poco, como que las funciones estarían divididas, el Tribunal Supremo no interpretaría la Constitución y el Constitucional sí, pero también hasta cierto punto se superponen a veces, es medio raro. No, tienen funciones diferentes, pero algunas se superponen. Sí, es una cosa más o menos así, es bastante raro. Y que además de esto tenés el Tribunal Supremo Electoral, que es otro Tribunal Supremo. A un tercero. Claro, que se encarga de las cuestiones electorales. Y en este caso no puede opinar ni este Tribunal Constitucional ni el otro Tribunal Supremo. Por eso te digo, es un sistema bastante raro. Un paralelismo en los estados islámicos. Tienen una justicia, interpreta más cuestiones civiles, y después tienen un tribunal que es religioso. Donde interpretan si tal norma o tal acto, lo que sea, está en línea con la Sharia, por ejemplo. Claro. ¿No? Pero tienen 2, Irán tiene 2, 3, no sé si tienen más de 2, claro. pero tienen 2, ¿no? Que con diferentes funciones. Y no sé si uno estaría arriba del otro, pero sí tienen esta cuestión de, bueno, una es la parte más ideológica, religiosa, cultural, y la otra es la parte más, qué sé yo, legal, van más a lo escrito. Claro, ¿no? sí. Claro, capaz que Bolivia tuvo un intento, bueno, ya que tiene estas relaciones con Irán, claro, de un intento de bueno, pero nosotros no somos islamistas, entonces le metemos República Plurinacional que interpreta esto de una manera, no sé, indigenista, no sé, se me ocurre. No, sí, igual no sé si es por ahí, sino que uno toca la Constitución y otro no. Pero es medio raro porque justamente al no tener por ahí esta división, como vos decís, de Medio Oriente, concreta, que también se superpone más. Sí. Y el problema es que tampoco hay una autoridad última, ¿no? No es como acá que, bueno, en última instancia apelás y llegás a la Corte Suprema y ya está, ahí tenés la autoridad final. Intérprete final de la Constitución. Claro, sino que allá, si se diera el caso, por ejemplo, que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional estuvieran en desacuerdo, bueno, no se sabe bien qué pasaría. Lo que pasa es que hasta ahora tampoco pasó. La Constitución no dice nada. No sé, no leí toda la Constitución, capaz que sí, habría que verlo. Pero seguramente sería un conflicto político. Y el tema es que igual tampoco, creo que hasta ahora no pasó nunca, porque los dos también igual se eligen de manera similar, ¿no? Y tienen cierta influencia del Poder Ejecutivo. Sí. Entonces es un sistema en ese sentido. Y el tema es que este fallo, además, que bueno, inhabilita a Evo Morales, tiene otra polémica más. Sí. Y es que el Tribunal Constitucional Plurinacional tenía que retirarse este año, porque su mandato vencía el 31 de diciembre del 2023. Sí. ¿Y qué pasa? Que cuando vence el mandato, el Senado de Bolivia tiene que hacer una ley electoral para convocar elecciones para el Tribunal Constitucional. Se elige por elecciones. Claro, que se elige por elecciones. Elecciones directas. Elecciones directas. Y el tema es que este Tribunal Constitucional se eligió hace 6 años, o sea, en 2017. 17, 18. Sí, 17, 18, por ahí. Sí. Y bueno, tenía mandato justamente hasta el 31 de diciembre del 2023 y tenía que renovarse. Entonces el Senado hizo las leyes para aprobar justamente las elecciones directas, que también tiene otra particularidad porque vos decís, bueno, ¿quiénes son los candidatos para esas elecciones? O sea, se puede presentar cualquier juez. Sí. Y no es así. Sino que el Senado
además de convocar las elecciones y hacer el reglamento electoral solo para esa elección, o sea, no tienen un reglamento fijo, además es el que escribe las listas de candidatos y las presenta. Ajá, ¿y las listas de dónde las sacan? No, bueno, de jueces que haya, digamos, del Poder Judicial. Ajá. Pero es el Senado el que selecciona a los jueces. Con mayorías. Y ahí voy con eso. Sí. Es el Senado el que selecciona a los jueces que la población puede votar. Sí. Y el tema es que para seleccionar los jueces sí necesita 2/3 del Senado. ¿Y cuál es el problema? Que como el MAS ahora está dividido entre Arce y Morales, y tenés los que se dice los arcistas y los evistas, ¿no? Sí. Y que está dividido en el partido, en los diputados, en los senadores, en todo. Para juntar estos 2/3 no pueden y tendrían que pactar con la derecha. Entonces, bueno, como tampoco quieren eso, no se pudieron hacer las listas. Claro, entonces el tribunal declaró inconstitucional el proceso electoral porque dice que las leyes están incompletas y se autoprorrogó para todo este año. Sí, no le queda otra. Claro, sí, o sea, sacó un fallo diciendo que, bueno, que su mandato continúa porque no hay elecciones. Entonces, además, lo que dice Evo Morales es que es un tribunal que además se sabe que perdería las elecciones, que ganaría por ahí otra postura distinta. Entonces se autoprorroga y que además lo proscriben a él, ¿no? No, en realidad pues no se ponen de acuerdo para elegir. Esa Bueno, es la interpretación de Evo. Claro, eso es lo que perdería, dice Evo. No sabemos. Bueno, claro, eso es lo que dice Evo. Y después lo que dice la oposición al gobierno, ¿no? O sea, la oposición de derecha, ¿no, Evo? Porque hay dos oposiciones, ¿no? Está como la oposición evista y la oposición de derecha. Sí. Y lo que dice la oposición de derecha es que en realidad esto es una maniobra de Arce, de no querer ponerse de acuerdo para conservar su influencia en la justicia. Porque como Arce maneja 1/3, si él se niega a hacer cualquier lista, ya está, puede prorrogar los jueces que ya hay y conservar su influencia. Entonces, bueno, es todo un sistema bastante mal hecho, podemos decir. Es bastante interesante. Me gustaría saber el Senado de dónde saca la elección de los jueces, ¿no? Acá en Argentina es el presidente el que propone, ¿no? En el caso para elegir a los jueces de la Corte Suprema, era de la misma manera para el resto de los jueces de los tribunales inferiores. Es el presidente el que propone. Y después el Senado por 2/3 de los presentes, me gustaría que sea de la totalidad, bueno, es de los presentes, en el número si están todos presentes se terminaría siendo 2/3 de la totalidad, tienen que aprobarlos, y bueno, así los últimos jueces de la Corte Suprema que fueron elegidos por Macri, ¿no? Sí. Y que ahora hay un puesto vacante y que tiene que ser elegido por Milei, ¿no es cierto? Claro, exacto. Nominado por Milei y confirmado por el Senado. Confirmado por el Senado. El caso de los tribunales inferiores no, es el Consejo de la Magistratura el que hace un concurso, ¿no? Claro. Elige y después da como 3 opciones y el presidente elige uno y después pasa también por el Senado, ¿no? Hay que tener también en cuenta eso. Sí. Pero una cuestión, en Argentina, en el caso de los tribunales inferiores, hacer tan engorroso la elección es difícil, ¿no? Es difícil y terminan poniendo jueces subrogantes, o sea, están vacantes, que esto lo dijo Cunio Libarona, más del 30%. Cunio Libarona, el ministro de Justicia. El ministro de Justicia de la Nación Argentina. Están vacantes más del 30% de los jueces de los tribunales inferiores de la Nación en Argentina. Sí. Entonces, esto que conlleva, que bueno, que si vos haces muy engorroso el sistema, que no significa, porque hay que separar entre engorroso y que la justicia y los fiscales, ¿no? Los miembros del Poder Judicial sean elegidos por mayorías agravadas, no es lo mismo. Sí. Yo creo que la designación de jueces de la Corte Suprema no es engorrosa, sin embargo sí es elegido por mayorías agravadas. En cambio, la elección de jueces de los tribunales inferiores es con mayorías agravadas, pero es engorrosa al mismo tiempo. Sí. Y bueno, acá vemos en Bolivia algo parecido, pero para lo que es el órgano concentrado, que es el órgano concentrado, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, que es un órgano concentrado que interpreta la Constitución. Sí. Vemos como ese mismo mecanismo que es engorroso y que no pueden elegirlo, entonces para que los jueces sigan habiendo jueces, se tienen que autoprorrogar y ahí está. Sí, ¿no? Porque además el tema es que si la elección para los jueces del Tribunal Constitucional es una elección directa, ¿no? Que vota la población, sí. ¿Cuál es el sentido de que las listas las haga el Senado con 2/3, ¿no? Bueno, hay que ver cuántos elige el Senado. O sea, ¿te pone 20 o te pone 3? ¿Cómo pone 20 o pone 3? No sé, entre, los miembros que va No, a las elegir. listas son las listas de 9 miembros, como 9 acá, miembros. lista Claro, Saba, ¿no? Vos tenés la lista,
o sea, la lista con los 9 miembros del Tribunal Constitucional. Vos podés elegir, bueno, la lista de estos 9 o de estos otros 9, o bueno, vas a elegir la lista, ¿no? La pregunta es ¿cuántas listas hay? No, las que decide el Senado. Claro. Habría que ver si hay más de una, ¿no? Eso Claro. no lo vi para la elección del 2017-18, podría haberme fijado. Pero bueno, el sistema de Bolivia entonces sí es bastante raro, diría yo. Además de engorroso y además de que requiere mayorías agravadas, ¿no? Además es raro, ¿no? No es un sistema que yo haya visto en ningún país del mundo. Ujú. Pero bueno, eso. Y acá hay unas cuestiones que dijo Morales que, mira, te lo leo textualmente. Sí. Que lo estuvo criticando por Twitter, ¿no? Que está bastante crítico por Twitter. Por Twitter se descargan todos, como no hay censura. Claro, subió como todos los días sube como 4 tweets criticando al gobierno de Arce. Sí. Y algunos, Todos los días 4 tweets. más o menos, en promedio, por lo que vi. Y acá hay algunos. Puso, por ejemplo, la sentencia política del TCP autoprorrogado. El TCP es el Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Dice, el TCP autoprorrogado es la prueba de la complicidad de algunos magistrados con el plan negro que ejecuta el gobierno por órdenes del imperio y con la conspiración de la derecha boliviana. Como hicieron en el 2002 al expulsarnos del Congreso, los neoliberales se unen para tratar de proscribir al MAS y eliminarnos política y hasta físicamente. Ningún miedo, la lucha sigue, hermanas y hermanos. Bueno, eso dijo ahí textualmente. También en otro tuit puso que estuvo hablando con la Cancillería de Irán y le confirmaron que la CIA estaría operando directamente para que él no sea candidato. Ajá. O sea que dice que además en todo esto estaría metida la CIA, que estaría conspirando con Arce. Y lo otro que dijo es que el ministro de Justicia de Arce, que se llama Lima, ahora no me acuerdo el nombre, ahí lo voy a leer, que es miembro del Opus Dei, y que el Opus Dei también es parte de la conspiración de los golpes de Estado en Bolivia. Sí, Opus Dei católico, porque la derecha boliviana, más que nada en los llanos bolivianos, ¿no? Santa Cruz de la Sierra, Beni, esos dos departamentos son bastante católicos, no son collas, allá se dice cambas, y son bastante católicos, ¿no? Culturalmente, no como la zona del altiplano que es mucho más indígena en cuanto a identidad, ¿no? Sí. Y el movimiento que entró de la marcha desde Santa Cruz de la Sierra hasta La Paz, ¿no? Fue, no me acuerdo el nombre, que lo metieron preso después. A Camacho. A Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho, que fue con Yanine Áñez también. Sí. Entraron al Palacio de Gobierno en La Paz con la Biblia en la mano. ¿no? En una procesión, una peregrinación con la Biblia en la mano. Entonces eso demuestra ese catolicismo fuerte, ¿no? Claro, si no son muy católicos y muy practicantes y los llevan a la política también. Entonces sí, básicamente esto es lo que dice Evo Morales, ¿no? Que el gobierno de Arce es de derecha. Entonces, bueno, por eso... Bueno, tiene algún lazo. Lo que sí es que yo estoy entendiendo es que ¿qué hay atrás de estas dos alianzas? Arce y Evo Morales. Evo Morales, ambos son de izquierda. Evo Morales yo veo que está más con esta vieja izquierda más kirchnerista del chavismo, Cuba, los iraníes, ¿no? Hezbollah. Buenos, lindos aliados. En cambio, Arce... Y bueno, una izquierda más socialdemócrata, más aliada del Chile, socialdemócrata, por ahí un poco de chavismo, pero muy poquito, por ahí si Milei es liberal, pero por ahí le conviene aliarse con Milei para alguna cosa o hacer tratos, no entrar en beligerancia, bueno, está todo podemos bien. decir que es más acá como Cristina y Alberto. Y claro, o por ahí un Estados Unidos demócrata, ¿no? Que ayude a Bolivia. No sé si tanto. No sé si tanto, pero bueno, es la puerta. No lo puede decir públicamente porque todavía en sus filas debe tener un anti-imperialismo, anti-yanqui, más que nada, dentro de las filas de Arce. Pero me imagino que hay como por atrás debe haber alguna relación. Puede tener sentido, puede tener razón lo que dice Evo. Igual también... Es como que Arce juega en esto de ser como una centroizquierda más moderada y al mismo tiempo de querer robarse por ahí los votantes más duros de Evo, ¿no? Claro, no puede salirse mucho. Claro, y en este es como sentido, el pelado Larreta en ese sentido. Está ahí jugando y no sabe qué hacer. Sí, bueno, y en este sentido, por ejemplo, el año anterior al pasado, el 2022, bueno, justamente fue como dijiste, que lo metieron preso a Luis Fernando Camacho, ¿no? Lo agarraron en la ruta encima. Sí, que es el gobernador de Santa Cruz ahí de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, sí. Santa Cruz de la Sierra. Y que bueno, había sido electo, ¿no? Por ahí de gobernador y lo metieron preso en una causa judicial que se llama la causa Golpe de Estado 1. Que bueno, están ahí haciendo una especie de
no sé si llamarlo persecución política, pero bueno, están poniendo todos los que participaron en lo que ellos interpretan como el golpe de Estado y metiéndolos presos a todos. Lo que pasa es que podría interpretarse como un golpe de Estado, el tema es que lo que había antes también fue un golpe a las instituciones, ¿no? Ese intento de reelección, esa interpretación que es como siempre lo que uno dice de, bueno, cómo reaccionar frente a un fraude, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que en este caso, podemos decir el golpe de Bolivia, también fue como un golpe que hicieron el golpe para llamar a elecciones inmediatamente, ¿no? No es que intentó prolongarse un gobierno autoritario. Entonces, en ese sentido también es un poco más dudoso todo. Sí. Pero bueno, el tema es que también, eso por el lado de irse por ahí a lo más duro, pero por el lado de la moderación, el ministro de Justicia, que justamente es el que criticó a Evo Morales, ¿no? Que se llama Iván Lima, dijo que efectivamente la gobernación de Santa Cruz está vacante desde el 2022. O sea, desde que lo metieron preso a Camacho, la gobernación está vacante porque bueno, no asumió nadie y está como, bueno, ahí que sigue la burocracia trabajando y ya está. Sí. Y el ministro de Justicia dijo que lo lógico, le parecería a él, sería que asuma el vicegobernador. Sí. Algo bastante obvio, ¿no? Pero no lo aceptan. No, porque la oposición al gobierno dice que Camacho debería seguir gobernando desde la cárcel. Entonces también, por eso digo, un país con instituciones que además nadie sabe muy bien qué hacer o qué se hace en un caso particular. Santa Cruz está por separar de Bolivia desde hace rato y llevarse algún que otro departamento por ahí Beni, por ahí Tarija. En un momento había un movimiento de que querían unirse a Argentina, Santa Cruz. Bueno, y en el 2006 creo que fue que Evo sacó al ejército a la calle porque querían separarse. Fue algo muy fuerte. Sí. Pero bueno, está esta cuestión por un lado, pero bueno, por eso digo también la moderación de que, fíjate, el ministro de Justicia dice, bueno, habría que ser institucional y que asuma el vicegobernador, ¿no? Como que están ahí medio en el centro, tratando de... No se están cumpliendo las reglas de juego, eso es lo que se está viendo. Claro. Sí, las reglas económicas sí, porque no hay inflación. Pero las reglas de juego político, no, por el Banco Central hay consenso. Bueno, ahora vamos a ir a eso. Por ahora, por lo que viene pasando. Sí, sí. Y justamente Arce, que era el ministro de Economía, tiene algo que ver. Pero en el resto no. No, en la no, política por eso. No. Cada uno hace lo que quiere, ¿no? La Corte... Interpreta las reglas de juego como quiere. Claro, cuando Evo tenía más control en la Corte, dijo, bueno, la elección es un derecho humano. Después, bueno, ahora eso se revirtió. Ahora unos dicen, bueno, tiene que asumir el vicegobernador, otros no. Sí. Después tenés, bueno, que haces un congreso del MAS, pero la justicia te lo anula y dice que hay que hacer otro. O sea, como que, sí, ¿no? La política no se sigue tanto por las instituciones, sino por las relaciones de poder que hay y que hacen que cada uno interprete las instituciones. No hay respeto por las instituciones, claramente. Ese es el tema. La cambian como quieren según las relaciones de poder, sí. Y acá creo que podemos hablar claramente de un fracaso de la constitución de Evo Morales. Porque todas estas instituciones actuales son las que diseñó Evo Morales con su constitución. No hay que olvidarse de eso. Y de la anterior constitución también podríamos hablar de un fracaso. Bueno, esa no la conozco, habría que ver. Tampoco quiere decir, ojo, con decir que es un fracaso de Evo Morales, no quiere decir que lo anterior fuera mejor. Capaz que lo anterior era igual de malo o era peor, no sé, porque no conozco mucho la historia de Bolivia. Pero bueno, ciertamente este modelo algo hay que reformar porque bueno, no parece que vaya a ningún lado. Y bueno, en este sentido, dentro de la pelea, dentro del MAS, ¿no? Viste que Evo Morales criticó al ministro de Justicia porque está en el Opus Dei, que dijo que es el principal agente de derechización del gobierno. Sí. Y el ministro de Justicia, Iván Lima, le respondió y dijo que Evo Morales, la única manera que conoce de hacer política es destruir. Y dijo que, por ejemplo, que ahora Evo organizó una marcha a los tribunales hace unos días para bloquear todos los tribunales de la capital, si no me equivoco. No, de Sucre. Sucre no es la capital, no. Es la capital donde está la sede judicial. El Tribunal Plurinacional está en Sucre. Bueno, la Constitución dice que la capital es Sucre, pero la sede de gobierno está, y junto con el Congreso, están en La Paz. En La Paz. Pero desde hace mucho tiempo. Era un antiguo, paréntesis, ¿no? Era un antiguo conflicto entre los llamados liberales, que querían la capitalidad en La Paz, y los conservadores que querían la capitalidad en Sucre, ¿no? Claro. Más cerca de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Aparte, más en el sur. Bueno, entonces por eso, Evo Morales llamó a bloquear todos los tribunales en Sucre. Sí. Y por eso Iván Lima dice que a Evo no le importa la gente que tiene un fallo, un juicio ordinario, lo que sea, y solo quiere bloquear por su ambición de poder, no ir a la reelección. Entonces vemos que ya es una guerra abiertamente, incluso entre los altos cargos del gobierno, ¿no? Sí. Que aunque, por ejemplo, acá en Argentina no llegó a ser así, se conservó la unidad. En parte gracias a Alberto, ¿no? Que Alberto siempre decía, no, yo lo critico porque quiero conservar la unidad. Sí, la democracia verdaderamente en Argentina se consolidó en los 80.
y más que nada en los 90. O sea, se continuó y eso nunca se rompió. Se trató de reformar y algunas cosas se reformaron, pero siempre se respetaron incluso esas reformas, aunque sean malas, los DNU, ¿viste? Podemos criticar, o la ley, ¿no? Sí. La ley de DNU, que no es lo mismo que que el artículo que habla de los DNU en la Constitución, no es lo mismo. La ley de DNU de Néstor se cumplió y se respeta. Pero bueno, hay unas reglas de juego y se respeta. Antes no había golpes de Estado, pero vemos que en Bolivia esto no. No, hay reglas de juego y que cada uno las cambia cuando puede. Cambia, exacto. Bueno, antes de seguir, aprovechar para decir que dejen me gusta y compartan el video si les está gustando, si les parece interesante, ¿no? Así les llega a más gente. Y que si nos quieren apoyar acá al canal a que podamos hacer más informes de este estilo, que pueden unirse acá por el botón que está acá abajo al lado de la suscripción. O pueden también donar, ya sea por YouTube o por el cafecito, que obviamente nos ayudan mucho. Y si se unen al canal hay beneficios exclusivos como ver los videos un día antes, votar en los temas de los videos. E incluso para los miembros más altos, de rango más alto, un video exclusivo al mes que trata sobre análisis político de películas, series, libros. Que bueno, es una... Vamos a ir viendo después si seguimos con las películas. Sí, vamos a ir viendo. Pero bueno, es una sección que estamos inaugurando este mes para los miembros más altos del canal, ¿no? También podrían opinar, ¿no? Y proponer, ¿no? Sí, totalmente. Los miembros más privilegiados del canal. Lo que se llama los suscriptores caóticos. Los suscriptores caóticos, exactamente. Pero bueno, eso. Y volviendo al tema de Bolivia, ¿no? Antes de eso, un paréntesis de Argentina. Yo creo que en Argentina la democracia se está consolidando recién ahora. O sea, creo que obviamente se consolidaron unas cosas básicas en los 80, en los 90, en los 2000. Sí. Pero creo que ahora va por ahí más que la democracia, se está consolidando la república, ¿no? Ya vamos a hacer un video sobre eso, que tengo anotadas muchas cosas. Pero, por ejemplo, con el fallo del año pasado de la Corte Suprema de prohibir la reelección de 2 gobernadores, ¿no? De San Juan y de, no me acuerdo, de otra provincia. Bueno, de Tucumán. Con el fallo del Consejo de la Magistratura. Ahora con la idea, que parece que hay un consenso mayoritario, que una vez tratada la ley base, bueno, de cambiar la ley de DNU y de que sea algo más republicano, ¿no? Sí. Y con ciertas cosas que, bueno, vamos a hacer un video específico de eso. Pero creo que ahora se están consolidando todavía más estas reglas de juego. La república. Y de ver, bueno... Las reglas sí se respetaban, pero no estaba tan dividido el poder. Claro. Ahora se tiende a una división. O sea que y se también respetan las reglas de juego y se tiende a que esas reglas de juego sean republicanas. Claro. Y también que las reglas sean menos ambiguas, ¿no? Porque incluso algunas reglas de antes eran un poco más ambiguas. Entonces, bueno, pero eso, un paréntesis. Volviendo a lo de Bolivia. Bueno, en Bolivia vemos que eso no está pasando, ¿no? Que las reglas de juego no son del todo republicanas y además... No solo no se respetan, sino que además son ambiguas en sí mismas. Sí. Cada uno las interpreta como quiere y dependiendo quién tiene el poder, bueno, se va viendo. Y el tema es que esa es la situación en Bolivia ahora con la crisis política. Pero el tema es que incluso este año o el año que viene el país podría tener cierta crisis económica también. Sí. Y recordemos... Futuro. A ver, ¿qué nos deviene claro. el futuro a nuestro vecino? Y recordemos que en el 2025 son las elecciones en Bolivia, ¿no? Sí. A finales del 2025. Faltan 2 años. Claro, o sea, al gobierno de Arce le quedan 2 años y hay que ver si en medio de las crisis políticas y de una posible crisis económica, si resiste o si acaso el MAS no se hunde electoralmente y no gana la oposición, ¿no? Pero ¿por qué digo que puede haber una crisis económica o que la economía está debilitada? Bueno, para empezar, las reservas del Banco Central, ¿no? Que las reservas habían llegado creo que en el 2014 a su máximo histórico de 15.000 millones de dólares que tenía el Banco Central de Bolivia. Y desde ahí hasta principios del 2023 habían caído a 3.100 millones de dólares. Estamos hablando en 9 años que cayeron 11.000 millones de dólares de reserva. Y eso fue en principios del 2023. Para agosto del 2023, eso solo 7 meses después, las reservas habían caído a 2.100 millones de dólares. O sea, 1.000 millones de dólares en 7 meses. Sí. Y estamos hablando que le queda solo 2.000 millones de dólares de reserva. Pues tiene más que nosotros. Sí, tiene más que nosotros. Que nosotros somos más grandes. Y que Massa se quejaba porque había perdido 10.000 millones de dólares por la sequía. Sí, por la sequía, sí. Pero bueno, el tema es que el Banco Central... O sea, eso, con esa plata en parte financian que no haya inflación, ¿no? Sí. Porque financian justamente la demanda de dólares. Y el tema es que si ya en 7 meses te cae 1.000 millones... y te quedan 2.000 millones y te quedan 2 años de gobierno, se te puede complicar por ahí. Entonces eso en primer lugar, y de hecho ya este año ya empezaron a hacer transacciones en yuanes para ciertas cosas de comercio internacional, ¿no? Sí. Entonces eso en primer lugar que podría atentar contra la estabilidad monetaria de Bolivia, también porque hay déficit fiscal y bueno, ya hay que ver cómo se financia, ¿no? Porque por un lado, bueno, deuda pueden tomar, pero no sé hasta qué punto tanto.
Y después, bueno, si emiten, bueno, va a empezar por ahí un ciclo inflacionario. Entonces eso en primer lugar. Después en segundo lugar, la economía está estancada también. Y no hay tampoco mucho margen para aumentar el gasto. Ya de hecho, muchos sectores de la economía de Bolivia son estatales, ¿no? Y por ejemplo, toda la extracción de gas, de litio, todo eso ya se maneja por empresas del Estado, que no están dando tampoco los rendimientos esperados por ahí. Entonces ahí tenés otro problema, que no hay mucho margen para aumentar el gasto, ni tampoco es que haya un sector privado fuerte que te pueda hacer crecer la economía, ni nada por el estilo. Sí. Y después está el tema, además de que ahora le están echando la culpa a Argentina, porque dicen que ahora que Argentina liberó los precios y está subiendo todo, que las cosas que ellos importan les van a repercutir su inflación local. Sí, bueno, sí, en realidad eso no genera inflación, vamos a hablar en serio. Lo que pasaba era que ellos compraban barato en Argentina, ¿no? Sí. Lo llevaban a Bolivia y ahí lo vendían un poquito más caro, pero aún así seguía siendo más barato. Claro. Y entonces los productos importados sí, van a subir de precio, básicamente. van a subir de precio. Desde el punto de vista no les genera inflación, porque ellos si lo compran más caro, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que genera inflación en Bolivia es que los bolivianos, la moneda de Bolivia, aumente en cantidad. Si vos te aumenta un precio de algo, de algún bien, vas a destinar más plata, más dinero, más cantidad de dinero a ese bien y menos cantidad de dinero a otros bienes. No, sí, no genera inflación Por lo tanto, no generaría generalizada, inflación. pero sí que caería por ahí el nivel de vida. Porque si te viene una variable Sí. exógena a tu economía y de repente un producto que importabas te sale el doble, bueno, tenés que destinar menos plata para comprar otras cosas, entonces exactamente. cae tu nivel de vida. Aunque sean esos sectores más del sur, ¿no? Que por ahí son los que más comercio tienen. Sí, hay que ver cuál sería el impacto, porque si Argentina empieza con un crecimiento económico también, qué sé yo, capaz Bolivia también es permeable a eso, así que capaz que eso es en el corto plazo. Sí. Yo no lo vería como algo Sí, hay que ver tan eso. grave, la verdad no. Pero bueno, eso no sé. es otra cosa que dicen. Sí. Otra cosa que dicen es que la producción de gas también está en caída libre. Y acá hay algunos datos, ¿no? Estatal toda. Sí, toda estatal, que literalmente es la YPF boliviana, porque se llama Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Mirá. O sea, literalmente es YPFB. Ve. Pero bueno, Sí. y justamente ahí exportan gas, que es una de las mayores fuentes de dólares del país. Y para que te hagas una idea, en el 2016 exportaron 56 millones de metros cúbicos de gas. Y ahora en el 2023 exportaron 36 millones. Sabemos que exportaron 20 millones menos. Entonces también la producción está cayendo, también tal vez por una mala gestión del Estado, ¿no? Dicen que no se invirtió mucho en descubrir pozos nuevos, que se Natural. explotó todo. Natural, no hay función empresarial cuando es del Estado, porque el objetivo del Estado es otro. Sí, El y bueno, objetivo del político es perpetuarse en el poder, no innovar. bueno, ahora Arce lo que dijo es que este año va a reasignar los recursos para explorar muchos pozos nuevos de gas, Y ¿no? en algún momento van a hacer eso. En la Unión Soviética también, a veces hacían algunas cosas, a veces hacían el Sputnik. Pero ¿cuál es el A problema? veces hacían cosas, pero se estancaron igual. Claro. Las filas para comprar comida y los desabastecimientos Sí. estaban antes de la perestroika en la No, Unión sí, Soviética. Entonces, esos estancamientos lo vamos a ver en estos países, ya cuando hablamos la vez anterior de Bolivia, de Venezuela que no se diversificó, de Ecuador que no se diversificó, y ahora de Bolivia lo mismo, no se diversificó. Sí, que además el tema es que por más que invierta Arce en descubrir todos estos pozos nuevos, eso no le va a llegar a traer los dólares para antes de las elecciones. O sea, algo un poco más de mediano El plazo. tema con qué plata va a financiar esa exploración. No, bueno, por ahí con la ganancia de la empresa, por ahí emitiendo, ¿no? Con algún aporte del Creando Estado. inflación, yo no sé si... Sí, hay que ver cuáles son exactamente las cuentas de Bolivia, por ahí ajustando en algún otro lado, habría Sí. que ver. Pero bueno, esos son los problemas que tiene Bolivia. Y por el lado bueno, también lo que dicen es que firmaron convenios con Rusia y con China. Sí. Que dice que firmaron con dos empresas chinas que son CBC y CITIC One, y con una empresa rusa que es el Uranium One Group. Sí. Y firmaron todos convenios para que extraigan litio en Bolivia, ¿no? Sí. Y que Bolivia se quede una parte. Entonces por ahí dicen que bueno, que pueden sacar algunos dólares para este Y año. algo que va a funcionar, o sea, más que nada con China tal vez. viene. Entonces bueno, por ahí tienen cierto aire. Pero bueno, queda esta incertidumbre, ¿no? De saber si Arce va a aguantar o si no se va a deteriorar más la economía. Sí, o políticamente, ¿no? Porque capaz con un mecanismo de propaganda o algo podés mantener, qué sé yo, ¿viste? Massa estuvo a 3% de ganar en primera vuelta, qué sé yo, ¿viste? Sí. Por ahí Arce hace algo, prende la lámpara, frota la lámpara y
Sí. qué sé yo, gana. Bueno, pero teniendo a la oposición por un lado y después al fundador del partido también Sí. criticándote es medio complicado. Pero bueno, entonces podemos concluir, ¿no? Que el Ujú. futuro de Bolivia y de cualquier país como Venezuela, Ecuador, que no diversifica su economía. ¿Y por qué no diversifica su economía? Porque tiene un control estatal en diferentes sectores y a los estados no les gusta innovar. Bueno, fíjate la Sí. mentalidad justamente del Estado, Eso lleva a que nuestra lo que economía. se les ocurre para conseguir más dólares es ir y explotar otro recurso natural, ¿no? Sí. Es la típica mentalidad de, bueno, del Estado, de cómo, Corto de plazo. cómo ver. Sí, de corto plazo, pero además de, no de innovar, sino de ver, bueno, qué recursos hay, bueno, ir a explotarlo y venderlo. Y ya está, que no es la mentalidad por ahí más de innovación o de esos recursos, o incluso sin recursos, generar un producto que pueda mejorar la Sí. vida de la gente. Sí. Entonces sí, ese es un problema también de Bolivia que en algún momento va a tener que afrontar. Ujú. Entonces, bueno, se quedan sin recursos, se quedan sin dólares, y es una, o estás dolarizado y no podés emitir, o tenés tu moneda y emitís la tuya y generas inflación, Claro. ¿no? Y estás alrededor de eso. También lo girando que en pasa un círculo es que vicioso. Bolivia tiene 1,5% de inflación anual, Sí. tuvo el año pasado. Baja. Entonces incluso tiene margen para emitir bastante este año y el que viene. Y que la inflación sea, no sé, 5 anual, 10 anual, 15 No se va a anual. notar tanto. Claro que todavía, obviamente para los bolivianos van a decir que es un montón porque no están acostumbrados. Pero bueno, no es todavía la catástrofe macroeconómica que puede ser como en Argentina. Sí. Entonces también por ahí tiene margenarse. Y por ahí el problema es más político, si la oposición puede aprovechar por ahí alguna falla económica para desgastar más al gobierno. La pregunta es qué piensa hacer Arce después, una vez que se sea reelegido. No, bueno, eso ya se No verá. importa. Claro, eso No se ve en importa, el la momento. política cortoplacista. Está bien, Claro, está bien, una vez está bien. sea reelecto va a pensar su plan a 5 años y ver, bueno, qué hace. Sí. Pero básicamente ese es el tema. Y por ahí para cerrar, porque estuvimos hablando mucho del MAS, ¿no? De Evo Morales, de todo esto. Y dijimos, bueno, el plan de Arce. ¿Y cuál sería el plan de Evo Morales si llega a ganar, no? O si es que va, porque Evo Morales lo que dice es que el fallo es ilegítimo y que se va a presentar igual. Ujú. Entonces, bueno, muchos lo que dicen a partir de ciertos dichos de Evo Morales es que Evo Morales, el juicio que hace él de su gobierno, es que tendría que haber sido más de izquierda, ¿no? Sí. Y lo que dicen es que si gana Evo, que podría irse más a una especie de venezuelización de Bolivia. Sí. Por ahí más marcado. Ujú. Incluso ya sacando a Arce, que fue el ministro de Economía, que fue el que planeó todo el plan de Evo durante todo su mandato, ¿no? Porque Evo El Morales tema es fue- que gana Evo y qué va a hacer para ir hacia un modelo como Y el de por ahí Venezuela. empezar a expropiar más cosas, ¿no? Sacar las reglas de emisión, El país va a crecer menos. aumentar más el gasto público, aumentar impuestos. Bueno, el país va a crecer menos, se va a estancar más. Bueno, sí, pero puede ser que se conserve en el poder O ya sea, para siempre. O sea, Evo Morales llegaría en el momento en el que a Maduro se le cae el precio del petróleo y ahí vamos a el modelo venezolano. ¿No? Pero ahora O tenés- capaz que es un mixto y copiando algunas cosas de China también. Porque viste que ya vimos cómo la justicia, vos mismo dijiste, no tienen ciertas cosas de Medio Oriente. Y también cómo funciona el MAS es un poco parecido al Partido Comunista Chino, en cierto Sí. sentido, ¿no? Tenés las organizaciones con los delegados, que es como algo jerárquico, y bueno, llega el delegado máximo y elige el Sí. candidato. O sea, vos por ahí decís va. Evo Deng Xiaoping. O sea, zonas francas libres de impuestos. Podría ser algo así. Bueno, sería una apertura para que el socialismo del siglo XXI, estos que ni siquiera llegan a ser socialistas, simplemente tienen un recurso ahí, estatizan una empresita, venden para afuera a crudo, gas así, como viene, petróleo como viene, y esperan que los precios sigan altos y que les compren. Después cuando caen los precios o hay alguna movida de precio, ay no, pero la derecha nos ataca, ¿no? Y se van, ¿no? Bueno, en Venezuela no se fueron todavía, están ahí, viste, emitieron para financiar un desastre. En Ecuador, menos mal que no tienen la maquinita y no emitieron, entraron en crisis, pero bueno, ahora están en guerra. Y en Venezuela, qué sé yo, falta que vengan los narcos, que ya están dando vueltas Bueno, en por Venezuela ahí. ya están los narcos. Pero en Bolivia Ah, en Bolivia. No, sí, en Bolivia faltaría eso. faltaría. Y ese es el tema de Evo, ¿no? Y ya dijimos de Arce. Y el tema es, bueno, ¿qué hace la oposición de derecha? Por ahí para cerrar muy brevemente. Porque el mayor problema también de tener una alternativa en Bolivia es que la oposición todavía está desorganizada. Ujú. Ya vimos, bueno, como en Santa Cruz dicen algunos que tendría que gobernar Camacho desde la cárcel, otros que no están de acuerdo. Tenés varios partidos que tampoco se ponen muy de acuerdo. Ya el gobierno de Yanine Áñez fue un fracaso, por eso Luis Arce ganó con 55%, ¿no? Sí. Y fue un fracaso también porque bueno, había muchas facciones que no se ponían de acuerdo, unos querían otra cosa, unos más liberales, por ahí otros más conservadores, otros, Sí. bueno, de distintos puntos, sí, de distintas posturas.
Y el tema es que si siguen sin ponerse de acuerdo para el 2025, perfectamente puede ganar el MAS de vuelta. Sí. Ya sea con Evo Morales o con Arce, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ese es el problema político de la derecha en Bolivia, que bueno, tiene 2 años para resolverlo igual. Todavía puede resolverlo, pero bueno. Podríamos hacer un análisis de los actores, puntualmente lo que quiere cada uno, cuántas Sí, facciones ¿no? hay. Díganos, comenten si estuvieron Sí. viendo hasta acá, si quieren un análisis de la oposición en Bolivia. Sí. Y ver, bueno, cuáles son las perspectivas de la oposición también. Pero bueno, no sé si querés decir algo más o vamos cerrando ya. Así que bueno, como dije, suscríbanse, activen la campanita, si les gustó, dejen me gusta, compartan. Ya saben, acá tienen abajo todos los links de las donaciones si es que nos quieren apoyar. Y bueno, nada, sin nada más que decir, nos estamos escuchando. Me olvidé de agradecer, vamos de vuelta. Pero bueno, acuérdense de suscribirse, activar la campanita, ¿no? Dejar me gusta, compartir. Y le agradecemos a nuestros suscriptores, a nuestros miembros del canal que nos apoyan financieramente, que son el Omaril, TDK y Sebastián. Y que bueno, gracias a ellos también podemos seguir haciendo esto y dedicarle un poco más de tiempo, ¿no? Y obviamente, si ustedes nos quieren ayudar también, acuérdense que está el link para unirse acá abajo en la descripción del video, al lado del botón de suscripción. Y que tienen los beneficios de ver los videos un día antes, de votar distintos temas y de los videos exclusivos de la nueva sección. Así que bueno, sin nada más que decir, nos estamos escuchando.